Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En el encuentro del día de hoy vamos a dar continuidad a la unidad número 2, una unidad que comenzamos la semana pasada y en donde hay una serie de puntos que se complementan de alguna manera con el material de lectura que vamos trabajando. Y en tal sentido hay un material nuevo que hemos incorporado este cuatrimestre, que está en el sitio correspondiente, y ese que corresponde a un trabajo que ya tiene unos años. Es un trabajo de Roberto Gargarella, un constitucionalista, digamos, de los no tradicionales, y que, digamos, en lo particular yo vengo siguiendo hace un par de décadas, y no solamente como un aporte para esta cátedra, sino también para mis cátedras en otras universidades. Y que realmente es un aporte muy importante desde la mirada crítica del constitucionalismo, pero no solamente una mirada crítica del constitucionalismo actual, no solo en Argentina, sino a nivel hemisférico, sino también que su análisis es un análisis que tiene una composición histórica importante. De hecho, su trabajo, Los fundamentos legales de la desigualdad, que es un trabajo, si mal no recuerdo, del año 2005, es un trabajo en el cual él va a analizar el constitucionalismo del siglo XIX. Y esencialmente va a enganchar su análisis con lo que son otros trabajos posteriores, y de hecho con un trabajo que nosotros tenemos como importante para la segunda parte, y que es el trabajo de Gabriel Negretto sobre el republicanismo liberal en América Latina. Entonces, digamos que el criterio que vamos a adoptar fundamentalmente, y que parte de tomar en cuenta algunos elementos esenciales, hace referencia un poco a una suerte de descripción de los constitucionalismos, según los entiende él, y que se desarrollaron en el hemisferio. Un constitucionalismo conservador, un constitucionalismo liberal, y en esta primera etapa, 1808-1815, época en donde arrancan todos los procesos revolucionarios en el hemisferio, teniendo en cuenta los antecedentes de lo que había pasado en Estados Unidos, un constitucionalismo que él denomina radical, también en algún punto lo llama populista. Siempre tengamos cierto cuidado cuando utilizamos el término populista, porque hay formas y formas de aplicarlo, también depende de la época. Yo soy muy cuidadoso con la utilización de ese término. No me gusta utilizarlo como lo utiliza el liberalismo o el marxismo, que lo utiliza de forma peyorativa. Esto, bueno, es materia de la otra materia de Constitucional 2. No me voy a meter en ese tipo de cuestiones. Pero, por lo pronto, yo lo tomo en cuenta dentro de lo que es radicalismo. ¿Por qué? Radicalismos de movimientos radicales, ¿no? Extremos, que a su vez engancha perfectamente con los criterios de Ricaurte Soler y su análisis sobre los procesos de emancipación radicales. Y en este caso, los tres casos que nosotros analizamos como revoluciones sociales fallidas, estos movimientos mestizos que fundamentalmente tuvieron como eje, más allá de la libertad, el tema de la igualdad como un valor muy fuerte, y como otro valor muy fuerte el tema del acceso a la tierra, tema que va a ser de luchas no solo en el siglo XIX sino en el siglo XX. El tema del acceso a la tierra es el problema principal de todo esto. O sea, la idea de la libertad no es tal si no se tiene acceso a la propiedad. O sea, muchos de los que, desde el punto de vista de los sectores concentrados de poder, defendían como la propiedad, la defendían en tanto propiedad latifundio, o sea, pocos con mucha tierra, no con la idea quizás de un reparto de la tierra, en realidad como debería considerarse.
De hecho, que bueno, lógicamente estas ideas de reformas agrarias y demás procesos son trascendentales para ir comprendiendo todo este proceso. Y así como había habido antecedentes en América, especialmente en lo que había sido en la zona andina, todo lo que tenía que ver con los procesos de Tupac Amaru, los procesos de Tupac Katari, el movimiento de los cristeros en la zona de Venezuela y Colombia, el movimiento también de los llevados a cabo por grupos mestizos y por grupos en donde fundamentalmente se va a ver levantamientos donde van a participar muchos grupos de ex esclavos y de cimarrones, un poco copiando lo que había pasado en Haití. Esto va a tener mucho que ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esclavos o ex esclavos y demás va a estar directamente relacionado con el modo de producción de la zona. Por eso toda la zona de Brasil hacia arriba, en donde la explotación es de carácter tropical, la mano de obra es esclava, las problemáticas se repiten. Y los sectores de poder, digamos, los detentadores criollos en sí también, o como en Venezuela que se les llama señores mantuanos, etcétera. Estos personajes van a estar atentos, porque lógicamente después de lo que pasó en Haití, algo que se irradió, digamos, hacia el resto del Caribe, va a llevar a que, bueno, se tenga cierto cuidado con todo este tipo de movimientos. Se los utilice en los proyectos de emancipación, en estos procesos radicales, pero después cuando llegue el momento de establecer el orden, van a ser los menos beneficiados y, como dice Gustavo Bellot, en algunos casos la situación de estos sectores de la sociedad va a empeorar. Por eso a veces no pensemos que la independencia, digamos, fue todo maravilloso, sino que también sirvió para que determinados sectores concentrados de poder criollo que no tenían acceso al poder político puedan complementar su idea de poder, ya que tenían el poder económico, les faltaba el poder político. Y en esto hay dos procesos interesantes, uno es el de México y otro es el de la banda oriental. De la banda oriental lo vamos a trabajar la próxima semana cuando ya arranquemos con el tema Río de la Plata, porque es toda una unidad. En realidad, en cuanto al proceso Río de la Plata, Artigas es la forma de darle continuidad. Sí está el proceso de México, que arranca también de la mano de dos sacerdotes, primeramente el cura Hidalgo y después el cura Morelos y Pavón, o sea, representantes del bajo clero, del clero popular, podríamos decirlo entre comillas, guerrera de la iglesia populista, que van a arrancar con este tipo de criterios de radicalización, de igualdad, de reparto de la tierra, que va a tener mucho que ver en esto la Constitución de Apatzingán. Por eso es importante que ustedes, este capítulo que van a tener en la biografía incorporada este cuatrimestre de Roberto Gargarella, habla puntualmente de los movimientos radicales. Y en algún momento menciona Haití, pero fundamentalmente va a mencionar salpicadamente lo que pasó en México y lo que pasó en el Río de la Plata con Artigas. Temas muy importantes en razón de que es una propuesta totalmente distinta, porque la pregunta de los sectores, esto ya ustedes lo habrán observado cuando trabajamos la Revolución Francesa, es arrancamos todo con la revolución, desde el más miserable hasta el que más o menos está bien económicamente. El tema es que una vez que toman el poder, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo repartimos la cosa? ¿De qué manera se resuelve este tipo de cuestiones? ¿Voy a dar respuesta a todos los sectores que me están pidiendo? Uno me pide un pedazo de pan, otro me pide ropa, otro me pide calzado, otro me pide un pedazo de tierra, otro me pide un caballo, otro me pide semillas para sembrar. Y en realidad alguien tiene que seguir trabajando. El tema es ¿para quién y para qué? Estas son las grandes preguntas que a veces aquellos que venimos hace ya varias décadas, podríamos llegar a decir, estudiando la problemática latinoamericana, lo entendemos, lo comprendemos y vemos que siempre las soluciones son reformistas porque se teme a las soluciones revolucionarias. Esto es así, o ha sido así por lo menos.
Entonces es importante comprender este tipo de cuestiones y ver un poco cómo estos procesos que fueron, primero el de Hidalgo, arranca en 1810, acompañado por todos los sectores, casi todos los sectores sociales, se radicaliza el proceso, Hidalgo es vencido en 1811, va a continuar Morelos y Pavón hasta el año 1814, va a dar la primera constitución, una constitución también, como se llaman las constituciones radicales, ¿sí? Hablando de igualdad, de reparto de la tierra, ¿sí? De la tierra para aquel que la trabaje, o el mismo criterio de Artigas, cierto criterio radicalizado también como la constitución de 1811 de Venezuela, constituciones que van a ser repudiadas hasta por tipos como Bolívar, que va a ser el claro representante, y eso lo va a demostrar muy bien en el Congreso de Angostura de 1819, de que él va a ser el representante de un constitucionalismo revolucionario conservador y fuertemente autocrático. Por eso a veces no hay que, es una sugerencia, no hay que enamorarse de los personajes, sino que realmente hay que leer toda la problemática y la dinámica. Nosotros, en ese sentido, a veces podremos llegar a encontrar cierto estado de incoherencia con los criterios actuales que nosotros tenemos. Pero sí es muy cierto que, por ejemplo, cuando analizamos personas interesantes como Artigas, nos damos cuenta que realmente eran tipos populares, tipos que realmente entendían la problemática de las masas, que entendía que los indios, los negros, los mulatos, los ambos, todos los sectores desclasados, una estructura que no es de clases, estoy medianamente estamentaria, pero que no tiene la propiedad, esa lógica de Locke tan importante, que los yanquis lo supieron manejar con el criterio del Farmer, por lo menos en ciertos aspectos, más allá de otras cuestiones discriminatorias, que no es el tema. Marcan que el proyecto Artigas es un proyecto muy interesante, más allá de su idea de confederacional como la de los Estados Unidos y su proyección. Pero el caso de México, lógicamente, después de esta fallida constitución radical de 1814, Morelos va a ser derrotado y va a seguir Guerrero en el combate, también Morelos va a ser ajusticiado. O sea, si hay algo que es fuerte en la historia de México, casi todos sus líderes, si uno hace la cuenta y la lista, incluido el siglo XX, la mayoría los liquidaron. Y fueron otros los que de alguna otra forma abandonaron la revolución y avanzaron hacia el reformismo. Entonces, este criterio de la igualdad, este criterio del acceso a la tierra, este criterio de que los aborígenes no paguen tributos, los pueblos originarios no paguen tributos, que se los trate de incorporar a los proyectos políticos institucionales, a todos los sectores, lógicamente va a atentar contra los intereses de esa oligarquía incipiente que está surgiendo, que se está consolidando en América Latina y que va a ser consolidada por figuras fuertes, como va a pasar en muchos aspectos, más allá de cierto sesgo, podríamos decir, populista, de algunos dictadores futuros, post guerras de la independencia. Entonces, recomiendo la lectura de este capítulo que hemos incorporado de Gargarella, repito su nombre, Los fundamentos legales de la desigualdad. Ustedes lo pueden encontrar en el Library Génesis. Si ustedes entran al Library Génesis, ponen Library Génesis, ingresan al sitio en español, pueden bajar el libro completo. No es un libro muy extenso y es una pieza realmente de lectura para los constitucionalistas muy interesante. Como todos los trabajos que ha hecho Gargarella, más allá de que a veces uno esté muy de acuerdo o no muy de acuerdo, pero digamos de los que se han introducido en esta cuestión de ver la historia de cómo avanzaron los movimientos constitucionales, ha sido muy importante. Bueno, hay cosas a su disposición y bueno, muchas gracias.